Ladinos Podcast. Aspiramos, pero no llegamos. En un momento, comenzamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hola, muy buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Nosotros somos nuevamente el equipo de Ladinos Podcast en una nueva emisión. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las propinas, las cuales en México son muy comunes, pero ¿se deben de dar o no se deben de dar? Nuevamente el día de hoy me acompaña mi compañera Guadalupe. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas noches. Y vamos a abordar este tema controversial, yo creo en México. No sé si en otras partes del mundo, pero en México sí es como de, hay que dar la propina, y luego uno cuando va al restaurante y no deja la propina adecuada, hasta nos ven feo, como la película de Perros de Reserva, ¿te acuerdas? ¿En qué escena? En la primera escena de Perros de Reserva, están un grupo de, todo el grupo de compañeros están en un restaurante y uno de ellos se niega a dar propina, que es el que es el jefe de ellos, se encabrona y le dice que por qué no va a dar propina. Y gracias a las propinas, todas las trabajadoras de Estados Unidos pueden tener una vida mejor. Ay, no, tengo que volver a ver la película entonces porque no me acuerdo. Le dice eso, y el tipo que no quiere dar la propina, que es Pink, le dice al final que no quiere dar, que está encabronado, no quiere dar, y lo amenaza, le dice que si no, lo va a matar. Entonces, pues vamos empezando sobre nuestro tema, ¿no? La propina, la cual, según la Profeco, la define como una remuneración monetaria por algún servicio que nosotros como comensales pues simplemente nos agrada el servicio que nos den, entonces tú estás dando como un extra por ese servicio. Entonces vamos a ver poco a poco, cuéntanos qué estuviste tú checando, qué nos puedes hablar sobre las propinas, cuánto se tiene que dar, cuánto no se tiene que dar, por qué se tiene que dar. Ok, bueno, pues sí, es un tema muy controversial el tema de las propinas y como bien lo decías, pues es una recompensa económica o un agradecimiento por un servicio o por un producto que se está consumiendo, ¿no? Pero realmente su origen pues viene de Europa. Particularmente había encontrado que de Reino Unido, y normalmente quien lo empezó a dar fue la clase pudiente y ya después bajó como a las otras esferas sociales. En Estados Unidos se adoptó como una cosa de copia hacia las prácticas europeas, pero ahí hay algo interesante. Se supone que pues es esta recompensa por un buen servicio, por un buen trato, pero en realidad detrás de las propinas pues hay como toda una cosa oscura de quién se hace cargo del salario de los trabajadores o qué le corresponde al patrón y qué le corresponde al consumidor, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, la Profeco dice que no es obligatoria la propina y que se puede dar entre el 10 y el 15%, pero pues tampoco tendría que ser algo que te obliguen a dar. De hecho, tú puedes denunciar si alguien te obliga a darlo y que además pues tiene que quedar, o sea, tanto los precios como si te están cobrando una propina o no, pues tendría que quedar plasmado en algo para que pudieras tener un comprobante, ¿no? ¿Quiénes reciben la propina? Pues normalmente nos viene a la cabeza que son los que trabajan en bares, en restaurantes, pero en realidad las propinas, por lo menos aquí en México, se dan en un montón de lugares. Se dan para los prestadores de servicios turísticos, a los conductores de algún transporte, turístico, ¿no? Ajá, sí, turístico. Pues, como ya decíamos, a los de restaurantes, a los de bares, a los de hoteles, a los de gasolineras, a los acomodadores, a los deliveries, ¿no? Que ahorita también está como de super moda por la pandemia, ¿no? Sí, todo el Didi y esas cosas. Ajá, exacto, ¿no? A todos estos repartidores, y entonces ahí qué pasa con esas propinas, ¿no? Porque además se cargan a veces desde la misma cuenta, y entonces ¿quién se queda con ese dinero? O cómo se distribuye, pues es como todo un tema de interés. Es bastante complejo esto, ¿no? En México hay una praxis, no sé
por sentirse de un estatus social mayor, menor o como sea, o simplemente por no verte codo, pero ya es una praxis de que tienes que ir al restaurante y tienes que dejar la propina, ¿no? Así vayas. Bueno, también depende del restaurante, porque yo conozco gente que si va a los tacos de cochina, ¿no? Bueno, por ejemplo, los de carnitas, a esos no dan propina. ¿No? ¿Por qué? Pues quién sabe, porque también te están dando el mismo servicio. Pero si ya te vas a Casa Toño o al Sonora Grill, donde ya te hacen la división si eres moreno o blanquito. Ah, claro, sí, yo también. Pues tienes que dar la propinita, ahí sí, ¿no? Ahí sí, porque pues, ahí sí te ves mal. Pero si tú vas con Doña Pelos a las quecas, o sea, como que no le das la propina, también es algo raro, ¿no? ¿No lo has pensado en ese sentido? Sí, pues yo creo que mucho tiene que ver con estas normas sociales. Digo, a mí me ha pasado y me ha pasado que a veces dices, bueno, ¿por qué tengo que dar propina cuando estoy pagando por un servicio lo que me están cobrando por un precio justo, por el alimento o por por despacharme la gasolina, ¿no? Y entonces, de pronto digo, y aparte tengo que darle propina, por ejemplo, en la gasolina, ¿no? Cuando cuesta tantísimo un litro de gasolina y dices, no manches, ¿no? Pero entonces te ves codo si no la das, porque entonces, pues tú eres el que está como asumiendo parte del salario de estos trabajadores y entonces puedes sentir culpa, puedes sentir vergüenza, puedes sentirte, pues que no eres justo con el servicio que estás dando, o las personas que te están proporcionando ese servicio también, pues pueden pensar como todas esas cosas, cuando en realidad, pues a veces los patrones tendrían que ser quienes asumieran como esos costos, ¿no? Sí, ese sentido de culpa de colectividad nacional, ¿no? Donde como a ti te va bien, pues tú tienes que de alguna otra forma retribuirle al pobre, pues este dinero que culpa tuya casi tienes que darle, ¿no? Pero a ver, antes de irnos hacia las cuestiones ya donde el patrón se tiene que ser responsable, vámonos un poquito para atrás. Igual como dices, la Profeco, ¿no? Deja clarísimo que tú puedes denunciar y que deben de ser claros todos y cada uno de los cobros que te van a hacer, ¿no? Desde la comida, los impuestos y hasta el propio servicio. Se supone que cuando tú vas a un establecimiento, lo dice la Profeco, es que si tú vas obviamente al Vips y compras unos huevitos de 150, cuando tú sabes que tú puedes comprar con 150 los huevitos para 5 personas, pues ya es un precio inflado. Y en ese precio inflado ya viene el servicio de la persona, tanto desde el cocinero hasta el mesero, ¿no? Pero entonces de repente en algunos establecimientos no queda muy claro, ¿no? A veces a mí me ha pasado que he ido a ciertos lugares en donde según te dan la cuenta, dices, pues está más o menos bien, pero no te subí el IVA. Y ya te cobran el IVA del alimento y de las bebidas. Bueno, pues ya dices, ok, pues ya me chingué, por güey no vi. Pero de repente había la propina. O sea, estás pagando inflado sobre inflado y sobre inflado. Ahí ya de entrada tenemos, creo que ir viendo eso, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar sobre más de lo que ya está inflado? Ahora también, como dices, hay diferentes servicios, ¿no? El más común es en los meseros. Yo tengo, ahora sí que por investigación propia, tengo un familiar que es mesero y él me cuenta lo siguiente, cómo funciona, ¿no? Bueno, y de hecho por allá está en internet ahora, los meseros también se cortan las venas, hacen sus posts de Facebook y de TikTok. Bueno, la mesería es igual, ¿no? En ciertos lugares, pues la propina, y que ya no es común, pues se le da al mesero y se supondría que se le queda a él. Esto es una mentira, ya no se hace así. Se reúne el dinero del turno, porque hay 2 o 3 turnos dependiendo del lugar, y todos los meseros junto con el barman juntan sus propinas y cada uno les toca una porción. Si un mesero no tuvo propinas y el otro sí, pues de modo le toca dar. Y se supone que esto es como un método para que todos se lleven propina. Claro está que el que es el encargado, o como el supervisor o el capitán, como se le llama, se lleva una mochada de ese dinero que dan. Le tienes que dar 20, 30 pesos aparte, ¿no? Entonces, todo ese dinero que se supone tú le das a esa persona, muchas veces no se le queda a esa persona, se está repartiendo entre todos. Yo no diría, que justo y que equitativo, o no lo pensaría uno así. A veces desde afuera uno pensaría eso. Sí.
ese día me fue mal, yo diría, pues qué chido que me toque, ¿no? Pero justo, entonces ahí viene la queja de mi primo, ¿no? Pues estar en la chingada porque yo estoy trabajando en mi mesa, yo estoy haciendo la labor para que a mí me toque, no sé, 100, 200 pesos y el otro tipo que normalmente no viene y no hace bien las cosas se está llevando parte de mi dinero que me gané. Y ahí hay un conflicto de intereses internos pues, bastante fuertes, ¿no? Por propia boca de mi primo y por contactos de él, también me ha dicho cómo se manejan en los bares. Por ejemplo, en todos los bares de la zona rosa o de Insurgentes me comentaba que no les dan sueldo. Las personas van única y exclusivamente por los, ¿cómo se llama? Por las propinas. Y que muchas veces lo que hacen estas personas, por lógica, cuando ya está la gente bastante tomada, es meterles tragos de más. ¿Para qué? Para que ese dinero se lo quedan ellos y las propinas que tienen que dar forzosamente, pues las dan y ya se reparten entre todos, pero ya se llevaron un dinero extra todavía. Claro. Entonces se está haciendo toda una mafia ahí absurda y horrible. Ahora las de las gasolineras, porque también conozco gente de gasolineras. Tenemos una gasolinera muy cerca de donde vivimos. Y conozco dos personas que trabajaban ahí, igual trabajan por propinas, no les dan absolutamente nada, no les dan nada. Y aparte a estas personas de las gasolineras les obligan a vender 2 aditivos en ese momento al día. Y actualmente no solamente son los aditivos, sino también es un aceite y creo que ahora otra cosa, no recuerdo cuál. Entonces, si tú no cumples esos parámetros, por ejemplo en la gasolinera, te sacan. Aunque no te den sueldo. Ok, así no te corre nada de liquidación. No, pues es que justo ese es el tema. O sea, creo que la cosa es que de pronto pues las propinas se vuelven el sostén del salario del trabajador y sí es considerado para algunos una parte del salario. De hecho, por ejemplo, según estuve revisando, el 65% de los ingresos de los trabajadores de restaurantes provenía de las propinas y que justo con la pandemia pues eso se vino abajo y entonces un montón de personas perdieron su chamba, ya no tenían ingresos, que además eran súper precarios sus salarios y que además hay que recordar, por ejemplo, el salario mínimo está en 172 pesos, ¿no? el día y entonces si a algunos no les dan el salario, o sea, no les pagan nada. A otros les dan solo el sueldo mínimo y a veces, y las propinas en algunos casos. Y a veces estas se tienen que repartir. Yo estaba leyendo algunos testimonios donde decían, bueno, la propina, o en el restaurante le llaman el tronco, se divide entre todos, ¿no? O sea, los cocineros, los garroteros, los que prestan por servicio, todos, ¿no? Y entonces justo algunos decían si era justo o era injusto, ¿no? Y entonces luego a veces también el mismo propietario de los lugares decía, bueno, es una motivación para que el trabajador pueda como brindar un mejor servicio, sí, pero realmente ni siquiera es que sea así. O sea, realmente la propina, por lo menos aquí en México, se da a partir del porcentaje del consumo de venta, ¿no? Entonces, tú das entre el 10, el 15% como normado socialmente, aunque no es obligatorio. Sí, exactamente, normado socialmente. Normado socialmente. Pero no es que sea por el buen trato o el buen servicio, en realidad es porque prácticamente ya es la práctica sociocultural que está impuesta, ¿no? Y entonces, si se divide o si no se divide, pues realmente eso, pues más bien lo que evidencia es una precariedad laboral. Una precariedad laboral, pero además en quién recae como toda esa responsabilidad, que es un poco como el tema de muchos de los problemas socioambientales que vivimos, ¿no? Donde la culpa es del individuo y no de las grandes empresas, no de los gobiernos, ¿no? Entonces nos ponen como a separar residuos o nos ponen como a hacer un montón de cosas, pero realmente
pues no tenemos como las mismas responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la precarización de los salarios, que a veces son denigrantes, que a veces no hay, que no tienen prestaciones de ley, que no tienen salarios fijos, que no tienen como una antigüedad, pues todo eso se va a responsabilidad del consumidor. Y entonces tú dices, bueno, pues para que esta persona no se quede sin, o sea, para que alcance pues una quincena que por lo menos le permita comprarse lo básico de comida, de transporte, o sea, las cosas más básicas para la vivienda, la salud, el alimento, todo eso cae directamente en el consumidor, ¿no? Entonces, pues creo que ahí hay como todo un tema. Sí, hay una problemática fuertísima, ¿no? Por ejemplo, y eso que comentas de la pandemia, que viene a romper justo estos trabajos que aparentemente son bien remunerados, ¿no? Que tú vente a trabajar aquí y no pasa nada, que nomás tengas la secundaria, con que tú des el servicio está bien. Y sí es cierto, ganan bastante dinero, ¿no? O sea, los museos ganan bastante dinero. No por echar de cabeza, pero iba bien, pero también un tipo que conozco que trabaja en la gas aquí, lo acabo de ver y el tipo sacó un fajo de dinero de su bolsillo, ¿no? O sea, yo ni en todo el mes creo que gano todo ese dinero que trae, ¿no? O sea, entonces sí ganan mucho dinero, pero también crea entonces imaginarios muy quebrantables dentro de las personas, ¿no? Porque ellos, al tener el dinero tan fácil, dicen, sí, no importa, y empiezan a gastarlo, y empiezan a creer que en todo momento lo deben de tener, cuando en realidad, y es por eso que cuando no les das propina se enojan, ¿no? Y se empiezan a molestar y hay un descontento social del trabajador en donde, ahora, ¿por qué no me está dando él? Él me tiene que dar. Cuando en realidad las quejas deben de ir hacia el empleador. Exactamente. Y hacia las empresas. Porque entonces, si estamos viendo que estas empresas, estos restaurantes, estos lugares de gasolinera, en donde sea, no les están dando ni un salario, no les están dando ninguna prestación, no les están dando ni un servicio médico, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Dónde está la responsabilidad como patrón? ¿Y quién está ganando? Además, como toda esa lana que se ahorran, ¿no? Exactamente. Todo ese ahorro está horrible, porque ahora vamos a hablar sin, digamos, porque van a decir estos van a hablar al aire, ¿no? Pero según la Ley Federal del Trabajador, toda persona debe tener un sueldo íntegro, ¿no? El cual debe estar estipulado por trabajador y lo que viene siendo el patrón. Entonces, si tú firmaste, por prácticamente la ley te está diciendo, si tú firmaste que tu día te va a costar 50 pesos, pues ya te amolaste, ¿no? Pero también la Ley Federal del Trabajo dice, bueno, pero no puede estar por debajo del salario mínimo, ¿no? O sea, tampoco puede haber estos huecos legales. Entonces, mínimo deberían de ganar los 172 pesos diarios. Y también la Ley del Trabajo, dice que se deben de estipular los días de pago sí o sí desde que tú haces pues una contratación. Así como también es por ley que tú tengas una prestación como la aguinaldo y prestaciones de servicios pues médicos. Y cosa interesante que no sabía y que leí también es que toda capacitación debe de ser pagada y suministrada por el empleador, así como tu uniforme. Entonces, ahora si vamos a preguntarles a estas personas, hasta les cobran a veces el uniforme, no les pagan pues la capacitación que deben de tener a fuerzas, porque pues uno no nace sabiendo siendo mesero, claro está, ¿no? Y es un trabajo bastante difícil y laborioso. Digo, yo cuando me platican mi primo, me platican el chico de la gas, pues es tan difícil, no cualquiera lo hace. Obviamente, pues ya si te enseñan, pues ya le vas agarrando el ritmo, ¿no? Pero entonces todo este dinero que se están ahorrando, toda esta falta de prestaciones que deben de darle a las personas, ¿dónde está? ¿Y por qué? Ahora sí voy a poner ejemplos, ¿no? Como este tipo que se estaba quejando en TikTok, ¿no? Que era, no sé, creo que de Nigeria o allá de Sudamérica, que vino a hacer Uber aquí en México y que se quejó porque le dieron 20 pesos. Pues no se debe de quejar con el que le dio 20 pesos, se debe quejar con la empresa Uber que está abusando de sus servicios. Y se supone, aparte, bueno, no se supone, cuando usas Uber Eats, desde un momento ya te cobran la propina. O sea, el tipo que le dio 20 pesos se vio buena onda y le dio todavía 20 pesos. O sea,
posible que se estén quejando del comensal? ¿Tú qué opinas? Pues sí, justamente, o sea, coincido contigo en que esa responsabilidad cae directamente en el consumidor, en el que está recibiendo ese servicio, y que queda de lado pues este salario digno o estos trabajos dignos, ¿no? Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo dice que uno tiene derecho a tener ese trabajo digno y que tendríamos que tener esa estabilidad laboral, los derechos laborales, seguridad social, y pues que todo eso se ha visto mermado por la proliferación de relaciones laborales, donde no está bien definido a qué cosas se hace responsable el contratante o el patrón, justamente porque se limita como a salarios mínimos, porque se limita como a horarios que son flexibles, porque se limita a como un montón de cosas donde pues ese trabajo y salario digno no se ven reflejados, ¿no? Y entonces recae en nosotros pues como todas esas responsabilidades. Yo creo que no tendría que ser así, o sea que realmente las empresas tendrían que hacerse cargo de ofrecerte pues todas las prestaciones que tienes, todas las pues sí, como En Estados Unidos, ¿no? Que ves un tipo que según es albañil y vive en una casa mejor que las que tienen a perdón aquí siendo universitario, ¿no? sí, ¿no? O los mismos que trabajan en restaurantes, ¿no? En Estados Unidos nomás viven súper bien, y entonces yo acá con el sueldo que tengo pues no jamás podría como No me alcanza ni para vivir ahí en la Condesa. en las lomas de Xochimilco, ¿no? No sé, o sea, entonces yo creo que más bien creo que pues la cosa está en quién recaen como todas estas obligaciones, y que más bien los mismos trabajadores tendrían que exigir, o tendríamos como sociedad que exigir que fueran trabajos dignos y justos, los salarios justos y precios justos, para que sí estuviera incluido. Y no sé, no podría llamarle si está inflado o no el precio, no pues de unos huevos, porque incluye como todos estos servicios que van detrás. O sea, yo lo digo, por ejemplo, pensando un poco cuando teníamos uno de los negocios que tuvimos, ¿no? Y entonces no cobrábamos ni teníamos como, o sea, no había esta cosa de las propinas, porque todo se entregaba en la barra, y entonces no había como quien te dejara propinas, porque pues no había quien te llevara a una mesa algo, ¿no? Aunque dábamos un servicio también, ¿no? Y había como gente que estaba ahí, y entonces nosotros como desde el lado del patrón decíamos, bueno, pero nosotros estamos pagándole a una persona, y a nosotros que estamos trabajando aquí para pues como asumir como todas estas pues como esos gastos que van incluidos en un producto, y pues no tendría por qué haber una propina, ¿no? Como tal. Sí, justo a eso se refiere la Profeco con precio inflado. No es que pues obviamente te tienen que cobrar todo el servicio que hay detrás, ¿no? O sea, la persona que lo prepara, las especies, no sé, las frutos o lo que tenga que llevar. Pero aparte, pues obviamente un huevo no va solo, ¿no? Claro, con sí. salchicha, con jamón, a veces con un vaso de jugo. A eso me refiero con precios inflados. Tienes razón, ¿no? O sea, tiene que ir atrás todo. Pero justo eso que dices es también bien complejo, ¿no? ¿A quién sí y a quién no? Porque estamos repletos de servicios. Ajá. No, porque a unos sí se les da propina y a otros no. O sea, a mí me ha tocado, por ejemplo, los que vienen los deliveries, ¿no? Los que vienen a dejar los medicamentos, o los que vienen a entregar la comida. Y de pronto dices, bueno, pero me están cobrando ya como este servicio. O sea, sí tendría que pagarles, no tendría que pagarles como esa propina. No sé, a mí me genera como mucho ruido. Esa es culpa, eso es algo muy moral. Ah, claro, sí, totalmente, social. De vergüenza, de esta percepción de, si entonces soy una tacaña, entonces soy una coda porque no quiero dar propina. Pero realmente, o sea, tal vez sí lo soy, pero tendría que ser como... Bueno, quién sabe, ya nos oirán algunos y van a decir... Sí, es verdad. No, es que se crea una mafia, ¿no? Por ejemplo, lo que te comentaba de mi primo que me decía ahí que ahí
ahí en Insurgentes, todos estos bares, pues se creaba esta mafia, ¿no? De a ver, ¿cómo te embriago? ¿Cómo te saco el dinero extra? Justo yo he ido a varios bares del centro en donde pues, literal es una mafia, ¿no? Tomas tu cerveza, tomas lo que tú quieras, pagas, y antes de que pagues o ya casi llegando te dicen, si no pagas no sales. Entonces te tienen ahí casi secuestrado hasta que pagues, pero con propina. Claro. O sea, no solamente es de que pagues tu consumo, sino aparte de tu propina y la propina que ellos imponen. A veces hasta el 20%. Y eso es, pues es un golpe bajo a tu bolsillo, porque no va a faltar el que diga, pues no vayas para allá, pobre, pero pues cualquiera se tiene que dar el gusto en algún momento. Claro, de su el vida, derecho. ¿no? Y el derecho, o sea, y digo, todavía de que hace el esfuerzo esa misma persona, ¿no? Que también no tiene un gran sueldo tal vez, y todavía que le estén cobre, pues también está cañón, ¿no? Claro, o sea, pero entonces, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿tú qué crees que tendría que pasar? Bueno, yo aquí como siempre en Ladinos, lo que invitamos es a reflexionar justo esto. ¿Qué está pasando? Como ya lo comentaste, ¿por qué la responsabilidad se carga a la sociedad en general, ¿no? Al comenzar, ¿por qué nos exige justo empleos dignos, con evidentemente remuneraciones adecuadas, con servicios que ellos deben de cobrar? ¿Por qué en lugar de seguir pensando que dar la propina es una obligación? Siempre. Ajá, y que tú tienes como esa decisión de poder darlo o no darlo, porque o sea, por ese servicio justamente que está quedando como excelente. Exacto, ¿no? Excelente. Ahora también esta onda de la propina con a quién sí le das y a quién no le das, también me genera como otro tipo de escosor, porque entonces por otro lado uno pensaría como o sea, soy de un estatus mayor y entonces puedo decir quién sí, quién no, tiene como o sea, me trata mejor, me trata mal, entonces yo castigo o... Exactamente, porque la propina se puede volver un castigo, ¿no? Ah, sí, y en muchos casos lo es, ¿no? O sea, en muchos casos no te tratan bien y entonces la propina, pues así 3 pesos, ¿no? Ah, te tratan súper bien entre el porcentaje como estipulado socialmente o normado socialmente por el país, ¿no? Entonces, yo creo que también es como un tema de jerarquías sociales, ¿no? Y de pronto también se vuelve como esta cosa del hola, un saludo para un señor que nos viene a visitar por acá. Adiós. Ya se le huyó porque estábamos hablando del tema de las propinas. Y entonces se me fue como el hilo de la sí, cosa. O sea, entonces, ¿quién sí, quién no? ¿Por qué? Si yo tengo o no tengo, yo porque tengo más dinero, yo te puedo dar. Ajá, sí, ¿no? Y como decías, ¿no? En dónde sí se da propina, en dónde no. O sea, con la chica de las tostadas de aquí a la vuelta no dejas propina, aunque tiene su marranito de las propinas. Y hasta te encabronas, ¿no? ¿Por qué Ajá, no dar ¿por propina? qué? ¿Por qué? Oh, fíjate, es que entonces uno se pone a pensar, ¿no? En realidad en la ciudad todos damos servicio, ¿no? O sea, o la gran mayoría de los servicios, ¿no? Yo me pongo a pensar, bueno, el pretexto que yo he escuchado de algunas personas de que dan propina con las meseras es para que no les escupan su comida, ¿no? O sea, este temor también de que como estás comiendo algo, pues te lo vayan a hacer, a echarle algo, ¿no? Ajá. En realidad seguro eso pasa, ¿no? Se les cae, lo levantan y te lo dan. Qué horror, guacala. Entonces, sí, el otro día estaba afuera de unas quesadillas y vi cómo se cayó el queso 2 veces a la quesadillera. No. Y así, sí, lo volvió a aventar. Y qué bueno que yo no estoy comiendo ahí. Okay. Bueno, entonces, pues, o también esta idea de cuántas personas atiendes podría ser. Porque en mi caso, por ejemplo, los que nos escuchan, pues saben que soy profesor, yo atiendo prácticamente a 100 niños diarios. Entonces voy a poner mi bote de propinas porque hoy sí di una clase bien, ¿no? Ajá. Hoy no me da hueva, no quiero propina, entonces no les voy a poner. Entonces, ¿a quién sí, a quién no? Te tienes que dar propina también, por ejemplo, no sé, al que te viene a poner el internet.
porque estaba de buenas y te lo puso rápido. A los de la basura. A los de la basura normalmente algunos les dan, algunos no. Ajá. Que ellos también tienen un sueldo. Tienen un sueldo, pero también, o sea, es lo que te Que digo. Ahí hay otra como mafia. Ahí hay otra mafia. ¿Te la ¿Cuál? cuento? A ver, sí. Y también de buena fuente lo sé. Las personas, bueno, mi mamá trabajó de hecho en una delegación y ella estaba a cargo de estas partes de la basura. Y muchas personas lo que hacen es que hay una persona que tiene base de basificado, Ok. que es normalmente el que maneja el camioncito o el que está encargado de las flotillas, y recluta chavos. Así, ¿no? Los reclutan pues, de varios lugares. Igual no les dan sueldos, no tienen bases, les hacen que compren sus uniformes y de que viven De la- de la propina o de la basura. Ah, bueno, sí, que también ese es otro tema, ¿no? Ese es Todo otro lo que negocio. sabe. Ajá. Pero entonces sí, o sea, es un gran negocio. Y ya cuando los ves, pues ya hasta traen un carro, creo que uno no lo ni trae. Entonces, sí es una mafia y también hay que repensar eso, ¿no? Todo ese dinero que estamos gastando en propinas, pues ¿dónde va a parar? Si realmente debería ser o debería de parar esas manos, ¿no? Porque pues uno diría es que yo lo estoy. Entonces, si piensas que mantienes a la persona, pues mejor llévatelo a tu casa, ¿no? Pero, pues sí, ¿no? O sea, porque si esa idea pensamos, entonces pues, tengan a la gente en un albergue y denles dinero. Entonces, está raro, ¿no? Está raro. Es que yo creo que todo tiene que ver con de quién tendría que ser la responsabilidad, ¿no? Y entonces de pronto podrías decirme, bueno, tú en tu país de utopía, ¿no? Donde todo es perfecto y donde todo tendría que ser como debería de ser, ¿no? Pues eso no pasa, ¿no? Pero creo que la cosa sí creo que está, o sea, como todo el punto, todo el meollo está en quién. Bueno, es que hablas de dos cosas, porque por un lado es la mafia de los que a través de diferentes mañas como exigen la propina, ¿no? O la incluyen dentro de las cuentas, o como socialmente te dicen, no, bueno, pues tú no paso por tu basura porque tú no me das propina, ¿no? O si te barro tu caballo, no sé. Pero creo que lo que está detrás más bien es quienes no se hacen cargo de brindar esos trabajos dignos, bien remunerados, ¿no? O sea, y que en todos los trabajos pasa, ¿no? O sea, digo, no somos Sí, de los países pero- que tienen los mejores sueldos, ¿no? No, sí, pero entonces, ¿dónde? O sea, Pero entonces ahí se hace también la mafia del reclutamiento. y la mafia del laboral. la mafia del reclutamiento y de la precariedad laboral, pero derivada, creo yo, Sí, de la falta de responsabilidad. de responsabilidades. Claro que eso pues no se limita, o sea, realmente como todos los problemas pues son complejos y entonces no es como, o sea, no es que haya una sola cosa, ni es una sola solución que tendría que haber, ¿no? O sea, como dices, pues está por un lado las mafias de los reclutamientos, está pues como todas las mañas que se hacen, está el patrón que se hace menso al no brindar como un salario y un trabajo digno. Está también Estas personas, ¿no? Que se quieran estar. y el consumidor que también se siente superior, ¿no? Que es el origen de las propinas al final de cuentas, o sea, como desde la aristocracia donde la gente daba por su servicio, por el buen servicio o el buen trato que alguien le había dado, o por el otro lado como esta cosa desde la parte emocional de cómo evito sentir culpa o sentirme o sea, no tener vergüenza porque sí estoy dando la propina y entonces nadie me ve mal porque sí la estoy dando. Para que no sientas esa vergüenza, hazle como Mariana Rodríguez, la de Leo, fílmate TikToks cuando des dinero y Ay, ya no, por sientes favor, culpas. no. Y se acabó nuestra culpa moral. Sí, no, por favor, no, espero no caer en esas prácticas. Ya para ir cerrando, cuéntanos ya algo que quieras agregar y una conclusión. Pues la conclusión yo creo que sería que sí hay que presionar como socialmente para que se tengan como mejores salarios, entonces pues quizás se eviten las propinas, no como una práctica que desaparezca, porque al final decíamos pues es una práctica que puede ser como libre, pues, que no es obligatoria,
pero que realmente fuera porque te nace como darlo, porque hay un servicio extraordinario y no porque sea como ya una obligación social para poder resolver las faltas de responsabilidades de los empleadores, ¿no? Entonces yo cerraría con eso, que habría que presionar para que fuera así o para que eso cambiara, que también tendríamos que pensar como en por qué todas estas personas como tienen estos salarios tan precarios y entonces qué ha pasado con ellos, ¿no? O sea, pensaba como en el tema de la pandemia y todos los que perdieron como sus trabajos y de pronto pues cómo los están recuperando o a qué se dedicaron después, ¿no? Y entonces como hay un montón de servicios ahora de deliveries que... Pues muchos se fueron a esos servicios. Exacto, y entonces también como todo lo que ello implica y pues eso, yo cerraría con eso, con esas dos cosillas y a ver la película de Perros de Reserva para ver esa escena que me parece como interesante y que no recordaba y que puede ser como la recomendación de la semana para seguir tratando el tema. No sé qué opinan. Bueno, pues que nos dejen en los comentarios si opinan algo, si está bien, está mal, ¿no? Que cabe aclarar, nosotros no estamos diciendo que den o no den, sino simplemente estamos exponiendo el tema y que sí nos parece que se están creando prácticas abusivas por parte tanto de empleadores como obviamente de los propios empleados hacia directamente el comensal, pero también el comensal igual tiene estas prácticas abusivas, ¿no? Cuando tú tienes mucho dinero y a veces tratas así, ¿no? De yo dinero y tratas con la punta del pie al pobre mesero, el pobre tipo que te lleva, no sé, en un carrito. O sea, sí hay gente muy horrible también, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Entonces, repensar esto, ¿no? Repensar y sin duda exigir. Creo que eso para mí es fundamental. No exijan al comensal, exijan a la empresa, ¿no? A la empresa, al patrón. Al patrón, ¿no? Al que te está contratando y al gobierno. Porque también el gobierno permite que se nos den trabajos indignos, ¿no? Claro. Y con 172 pesos a veces también es difícil vivir, ¿no? Sí, sobre todo cuando todo está subiendo tantísimo. Entonces, como ya me robaste mi recomendación de Perros de Reserva, pues vean Coyote Ugly. Ok, ya saben, que es de Barman, bueno, de chicas Barman. Ajá, que sí, según sí. gracias a ese trabajo, pues salen adelante en sus vidas. Que también tendría que ser otro tema de reflexión, como a quién le dan más propina, mujeres, hombres, ¿no? Eso no lo había pensado, habría que pensarlo igual para un próximo programa, ¿no? Ajá, y como la sexualización, ¿no? La sexualización y también como los temas del físico, ¿no? O sea, si eres una... le das más, ¿no? Claro, ¿no? No te duele porque son guapetonas y a las otras personas a pues las que no venden te ayudas, ¿no? Pues no, porque ya no es tan guapa, ¿no? Socialmente. Es que es artesanal el otro. El otro no. Ajá, entonces creo que también por ahí podríamos muy bien ahondar. Pues esto ha sido todo. Síganos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Spotify. Estamos un poquito detenidos, pero lo vamos a ir subiendo. Recuerden que vamos a estar subiendo semanalmente los capítulos. Por ahí todavía subiré algunos capítulos de Reporteando. Son estos videos que no les he hecho ninguna presentación formal, pero aprovecho el momento. Yeah. Son videos en donde hacemos algunas salidas por parte de los integrantes. Y bueno, yo siempre les pongo ahí la voz de fondo. Entonces esperemos ir subiendo estos videos que son más cortitos.